TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. El jueves pasado, en la cápsula anterior, terminamos de estudiar el día cuarto. Y es en ese día cuarto cuando Dios termina de poner en orden toda la creación, como vemos en el gráfico. El día primero, Dios hace la luz y separa la luz de las tinieblas. En el día segundo, hace la expansión y separa las aguas que están encima de la expansión de las aguas que están debajo de la expansión y crea un área limpia que es el firmamento o la atmósfera. La tierra entonces queda totalmente cubierta de las aguas que están debajo de la expansión. Y en el día tercero, en la primera etapa, Dios reúne las aguas que están debajo de la expansión y descubre la tierra seca. Y a esa agua reunida llamó mares, y la tierra seca corresponde a los 5 continentes. Fíjense que en la segunda etapa del día tercero, Dios comienza a dar vida a la creación haciendo la vida vegetal. Pero definitivamente ya en el día cuarto, al hacer el sol, la luna y las estrellas, se pone totalmente en orden la creación. Y ya sigue en el día quinto dando vida y hace los peces y las aves. Y en el día sexto, los animales y nosotros, sus amados, los seres humanos. Para en el día séptimo, reposar y terminar la creación y ver que la creación es buena. Luego, en Génesis, capítulo 1, del verso 20 al 23, vamos a ver el día quinto, cuando Dios crea los peces y las aves. Y dice así la palabra de Dios. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Qué maravilloso espectáculo ese día en el que Dios llena los cielos con las aves y los mares con los peces, desde las grandes ballenas y tiburones hasta los peces más pequeños que tenemos en los acuarios. Todo esto Dios lo hace porque Dios es amor. Imaginen la gran belleza en este quinto día, cuando de pronto Dios llena el agua y los cielos con peces maravillosos y aves majestuosas. Tal como lo había hecho al crear las plantas en la segunda fase del día tercero, Dios hizo numerosas clases de criaturas marinas y aves de innumerables tamaños y formas coloridas. Cuanto más investigamos las profundidades oceánicas y los lugares remotos de la tierra, descubrimos más clases de peces y de aves. ¿Por qué Dios creó tal variedad y belleza? Lo hizo para mostrarnos que nos ama. Y en ese amor nosotros vemos su inmenso poder creador y su comprensión
para con sus hijos. Dios es todopoderoso. Dios hizo estas maravillas con su gran poder. Miremos este ejemplo. ¿Podría hacer el hombre siquiera un simple gorrión? Desde luego que el hombre podría ser un modelo o una imitación, pero nunca haríamos un gorrión viviente. Pero Dios sí. Él es el único creador y Él hizo los gorriones y el resto de todas las criaturas. Aún las criaturas más pequeñas y comunes son creación de Dios y son, escúcheme bien, increíblemente complejas. La biología molecular ha demostrado que en la actualidad aún los más simples de todos los sistemas vivientes de la Tierra, que son las células bacterianas, son objetos de altísima complejidad. Aunque las células bacterianas son increíblemente pequeñas, porque ellas pesan menos de 1/1000ª de miligramo, cada una es una verdadera fábrica en miniatura que contiene miles de exquisitas piezas de una intrincada maquinaria molecular. Está compuesta una bacteria, imagínense mis hermanos, por 100.000 millones de átomos diferentes, y es mucho más complicada que cualquier otra máquina hecha por el hombre, no teniendo comparación en el mundo material. Quiero llevarlo, mi hermano y amigo, a que usted tenga un conocimiento de la dimensión de complejidad que hay en cada una de las cosas que Dios creó. Para eso, usted va a entender un poquito de las leyes que Dios crea, porque Dios crea las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la termodinámica. Hoy vamos a aprender un poquitico de cada disciplina para que entendamos lo complejo que es hasta una diminuta bacteria. Desde el comienzo de la creación, Dios hizo complejísimas cosas y también estructuró todo el universo con leyes físicas, con leyes químicas complejas que solo Él es capaz de controlar. Y desde que Él crea todas las partículas fundamentales en Bereshit, en Génesis, en el comienzo, cuando Él crea la palabra bará, término hebreo cuyo sujeto únicamente es Dios, porque significa crear de la nada. Y solo Dios es el sujeto de este verbo, porque solo Dios crea de la nada. Y remontándonos al más eterno pasado, los científicos han demostrado que el universo aproximadamente comenzó hace 13.800 millones de años. Antes de eso, solo existía Dios. No existía el espacio, no existía el tiempo, no existía absolutamente ninguna energía ni ninguna materia. Hasta que Dios crea toda la materia y toda la energía del universo hace 13.800 millones de años, en un evento que los científicos llaman Big Bang, pero que el fundamento de esa teoría es contradictorio con las mismas leyes que el hombre ha descubierto y que Dios creó. Ahora, alguien me preguntará, ¿cómo puede el hombre saber que Dios crea el universo aproximadamente hace 13.800 millones de años? Pues les voy a explicar
algo interesante. El hombre hoy en día es capaz de ver en el pasado. ¿Cómo, ingeniero? ¿Me dice usted que el hombre es capaz de ver lo que pasó hace 13.500 millones de años? Desde luego que sí. Y le voy a explicar hasta qué grado ha llegado la tecnología para que el hombre pueda ver en el pasado y hace 13.500 millones de años lo que pasó en ese tiempo. Y lo hace a través del telescopio más poderoso jamás creado sobre la Tierra, el telescopio James Webb. Veamos cómo el telescopio Webb puede ver en el pasado. En el gráfico vemos el Sol y la Tierra, y la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar, así que nosotros vemos la estrella como era hace 8 minutos. De modo que si hay una explosión en la estrella, usted no la ve en este momento. Usted tiene que esperar 8 minutos a que la luz llegue y allí la va a ver. Si el Sol se desapareciera, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. Y si la lente del telescopio se coloca enfrente del Sol para ver lo que está pasando, usted va a ver lo que pasó hace 8 minutos. Ahora veamos el siguiente ejemplo, el de la estrella más cercana fuera de nuestro sistema solar, que es la estrella Alfa Centauri. ¿A qué distancia está esa estrella? Está a 4 años luz de la Tierra. De modo que si esa estrella está a 4 años luz de la Tierra, la luz de esa estrella demora 4 años en llegar a la Tierra. Si hay un estallido en Alfa Centauri en el año 2019, nosotros lo vamos a ver en este momento si colocamos el telescopio James Webb enfocado hacia la estrella. ¿Qué está haciendo el telescopio? Está mirando lo que pasó hace 4 años y lo está viendo exactamente como pasó. Está viendo una explosión que ocurrió hace 4 años y está viendo con detalle el pasado, exactamente como se estuviera ocurriendo ahora. Ahora, veamos el gráfico siguiente. Ya no se trata de una estrella que está a 4 años luz. Se trata de las estrellas que fueron creadas hace 13.500 millones de años. Y le tengo una noticia. El telescopio James Webb ve el pasado y cómo fueron creadas esas estrellas. ¿Por qué? Porque esa luz de las primeras estrellas comenzó su viaje hace miles de millones de años. Así que el telescopio James Webb verá cómo eran esas estrellas. Entonces, la estrella que está a 13.500 millones de años luz, es posible que el telescopio la capte y vea lo que pasó en ella hace 13.500 millones de años, porque eso es lo que tarda la luz de la estrella en llegar a nosotros. Nos estamos acercando prácticamente al punto donde fue creado el universo, que como les dije anteriormente, el hombre le llama el Big Bang, y fue hace 13.800 millones de años. Desde luego que el telescopio no va a captar nada con la tecnología actual, porque la tecnología actual solamente capta radiaciones electromagnéticas de luz. Y en ese tiempo, y hasta 13.700 millones de años, existió lo que se llama la edad oscura cósmica. ¿Por qué existió esa edad oscura cósmica? Porque Dios, cuando crea los cielos y la tierra, hace 13.800 millones de años, crea toda la materia y toda la energía en partículas fundamentales, en un plasma tan denso que contenía los fotones, contenía la luz atrapada, y no podía haber luz y la oscuridad era total. Hasta que Dios
en el primer día dijo, sea la luz. Y esa luz es liberada de ese plasma y aparece, pero aparece después de la edad oscura cósmica, cuando comienzan a hacerse las primeras estrellas, hace 13.500 millones de años. Qué maravilloso que ya el hombre tiene la tecnología para ver en el pasado y para comprobar toda la creación de Dios y para comprobar las leyes físicas que Dios creó. Dios estableció cuando creó el universo que bará, el término hebreo para definir crear de la nada, se iba a ejecutar una sola vez en el comienzo. Y una vez creó Dios toda la materia y toda la energía del universo, no va a existir nunca más materia y más energía. Einstein lo demostró con su famosa ecuación E igual m por c al cuadrado. Esa ecuación usted la puede entender porque no es tan difícil como parece. Esa ecuación lo que le dice a usted es que la energía contenida en un cuerpo es igual a su masa por la velocidad de la luz en centímetros cuadrados. Imagínese, si la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz en centímetros cuadrados es un número extremadamente grande. Por lo tanto, la energía que hay contenida en la materia es extremadamente enorme. Por eso, un granito de hidrógeno puede hacer una bomba que destruye una ciudad. Porque la energía contenida en un granito de hidrógeno puede realizar una fusión nuclear que genere una bomba de hidrógeno que destruya en una forma terrible porque hay demasiada energía en la materia. Esta ecuación de Einstein entonces nos enseña que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. Desde luego que lo contrario va a ser muy difícil porque usted va a necesitar demasiada energía, quizá toda la que reactores nucleares producen para generar un granito de masa. Pero es ciencia que ha descubierto el hombre. Y el hombre descubrió la primera ley de la termodinámica, que establece que toda la materia y energía que contiene el universo no puede ser destruida ni tampoco puede crearse, porque ya se creó toda. Solamente se transforma. Eso también lo descubrió la ciencia. Descubrió que Dios creó toda la materia y toda la energía hace 13.800 millones de años y ya todos los procesos que vienen después de esa creación son procesos de formación. Vamos a ver más adelante los tres términos que definen la hechura de las cosas, que son bará, yatzar y asá. Bará es crear de la nada, yatzar es dar forma y asá es completar la obra. De modo que Dios, cuando crea los cielos y la tierra, Dios crea todas las partículas fundamentales que existen hoy en el universo. De esas partículas fundamentales, Dios crea cada uno de los elementos que vemos en la naturaleza. El átomo de hidrógeno es el primer elemento que Dios crea. Y lo crea con un protón. El protón es creado con 3 quarks, que son partículas fundamentales que creó al inicio del universo. Y el electrón sí es una partícula fundamental que gira alrededor de ese protón formado por 3 quarks. ¿Y eso qué es? El átomo de hidrógeno. Posteriormente, crea el átomo de helio. Fíjense una máquina de hacer helio, ¿dónde la tenemos? La tenemos aquí enfrente de nosotros. Es el Sol.
Cuando Dios crea el sol, Dios hace las 3 etapas que nosotros vimos. Crea toda la partícula fundamental que va a ser el hidrógeno. Y luego el hidrógeno lo une con muchas más moléculas de hidrógeno y forma el sol. Primero crea y luego que crea, forma un átomo de hidrógeno. Y millones de átomos de hidrógeno y trillones de átomos de hidrógeno los une para formar el sol, que es un astro gaseoso, un astro que solo contiene hidrógeno. Entonces, en Bará, él crea las partículas para formar el hidrógeno. En Yatzar, él forma el hidrógeno y forma el sol con millones y millones de átomos de hidrógeno. Y luego en Asá, él activa el sol, que es la obra completada. Asá, término para definir la obra completada. ¿Cómo activa el sol? Ese hidrógeno hace que se funda uno con otro, de acuerdo con la ley que vimos de Einstein, que energía igual masa por la velocidad de la luz en centímetros cuadrados, y al fundirse, 2 átomos de hidrógeno hacen un átomo de helio. La energía que libera esa fusión es tan poderosa que la vemos en la radiación solar. Ese es el principio de la bomba de hidrógeno, una fusión nuclear de 2 átomos de hidrógeno en uno de helio. Estas cosas se las estoy presentando porque Dios quiere que nosotros seamos entendidos. Y entendidos no solo en la teología, sino entendidos en toda esa ciencia que Él mismo creó, y por eso estamos dando unos brochazos de ciencia. Porque como dice Daniel, capítulo 12, verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Y Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y mi amado hermano, usted es una persona entendida, que comprenderá. Y perdóneme si en algún momento le pongo algunas teorías complejas, pero es importante que usted los conozca y conozca un poquito de la teoría de la relatividad. Enseñamos termodinámica, el primer principio de la termodinámica. La primera ley establece que todo lo que está en el universo, toda la materia y toda la energía, nunca se puede ni destruir ni se puede crear nueva materia. Solo se puede transformar. Y el hombre descubrió una segunda ley de la termodinámica, y quiero decírsela para que ustedes con esta ley inmediatamente desmoronen la teoría del Big Bang. ¿Cómo van a desmoronar la teoría del Big Bang? Bueno, el hombre mismo descubrió lo que es la ciencia. Mi amado hermano, la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables. Si no se pueden comprobar, no es ciencia. Y esos conocimientos sistemáticos comprobables estudian y explican todos estos fenómenos que nos rodean, que fueron creados por Dios. Y lo hacen basado en el razonamiento lógico y en las evidencias científicas. Y el hombre, en su razonamiento lógico y evidencias científicas, descubrió la segunda ley de la termodinámica. Pero esa ley le derrumba totalmente la teoría del Big Bang. Porque una cosa es la ciencia, la termodinámica es una ciencia, es comprobable, está basada en evidencias, está basada en un razonamiento lógico. Pero una teoría no. Una teoría está basada en una suposición. Ahora,
yo me pregunto, y usted también va a preguntarse, y por eso le enseño un poco de ciencia, para que usted se cuestione y piense, ¿cómo es posible que si los científicos con un conocimiento elevadísimo, con un razonamiento lógico preciso y con evidencias grandes, han comprobado que la segunda ley de la termodinámica establece que todo va del orden al desorden, que todo va de lo completo al agotamiento? Voy a ponerle un ejemplo. Dios creó el sol completo, lleno de hidrógeno, pero cada vez el sol tiene menos hidrógeno. Cada día que pasa, el hidrógeno se va convirtiendo en helio y ese proceso es requerido para darnos la luz solar. Pero va a llegar un momento en que se le acabe el hidrógeno al sol. Dentro de millones de años, él va a tener que colapsar y estalla todo el sistema solar y todos los planetas contenidos en el sistema solar, porque el sol tiene que entrar en un nuevo ciclo. Ya no es el ciclo de hidrógeno para convertirse en helio, sino el helio en convertirse en carbono, nitrógeno y oxígeno, y requiere una compresión tremenda de la masa y un estallido de ella cuando se activa un nuevo ciclo en el sol. Por eso Dios nos dice, y habrá nuevos cielos y nueva tierra, y de lo anterior ya no vendrá más al pensamiento. Por eso queremos ser entendidos, porque la ciencia valida la palabra de Dios, pero las teorías no. Entonces, si ya vimos que el sol se está agotando, porque la segunda ley de la termodinámica dice que todo va del orden al desorden, que todo va de lo completo al agotamiento. La vida es como una vela, se va agotando y a veces con un soplo se termina. Entonces, mi hermano, voy a hacerle una ilustración para que tenga claro la segunda ley de la termodinámica. Usted va por el piso y usted ve un vaso quebrado. Usted ve todos los vidrios. Y le preguntan, ¿qué fue primero? ¿El vaso quebrado o el vaso completo? Usted enseguida va a decir, pues fue primero el vaso completo. Pero si pasa lo contrario y usted va a una mesa y ve un vaso completo, usted pensará, no, este vaso fue un vaso quebrado que al azar se unió y al azar formó su estructura y al azar se hizo vaso. No, usted no va a pensar eso. Y eso contradice la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo va del orden al desorden. Por lo tanto, algo ordenado no puede venir de un desorden. Ahora, ¿qué dice el Big Bang? La teoría del Big Bang dice que hubo una explosión. Bueno, ya si usted va a las primeras enseñanzas que nosotros hicimos, usted va a ver la enseñanza cuando Dios creó los cielos y la tierra y cuando alguien me preguntó si nosotros venimos de una explosión y cuando yo le expliqué que definitivamente no venimos de una explosión. Una explosión es algo disparatado, sin orden, estalla por todas partes. Mientras que lo que hace Dios es estructurar algo que está en un plasma, algo que está en desorden, a darle orden, a crear los cielos, la tierra, las galaxias. Entonces le pregunto yo a los científicos, mi hermano, entonces, ¿cómo es posible que usted haya definido la primera y la segunda ley de la termodinámica? La primera dice que nada se puede ni crear ni nada se puede transformar. Y usted me venga a decir que de una singularidad, o sea, un punto lo más pequeño posible, con densidad infinita y totalmente adimensional, pueda generar una explosión. Pues la primera ley de la termodinámica está totalmente opuesta a esto. Entonces, ¿cómo pueden inventar ellos una singularidad que es imposible que cree un universo? Ahora, la segunda ley, imaginemos que sí, que de una singularidad salió la explosión y se crearon todas las partículas fundamentales y toda la energía.
¿Cómo es posible que se contradiga tan descabelladamente la segunda ley y esa explosión en un desorden total se ordene? Y se ordene para formar la complejidad de cosas que existen. Mi amado, y quiero llevarle a este punto porque habíamos visto que las bacterias tienen 100.000 millones de átomos en una complejidad asombrosa. No todos son los mismos. Hay átomos de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, magnesio, y formando complejas cadenas que luego forman genes y cromosomas y luego forman la célula bacteriana. ¿Cuántos elementos tiene? 100.000 millones de átomos. Ahora, imagínese usted que usted tuviera 100.000 millones de ladrillos. ¿Qué puede construir usted con 100.000 millones de ladrillos? Bueno, el Empire State tiene 8.000 metros cuadrados de área en su base y tiene 102 pisos. Y cada piso tiene 500.000 de ladrillos. De modo que para usted construir el Empire State, usted necesitará 51 millones de ladrillos. Con 100.000 millones de ladrillos, usted va a construir 1.960 edificios como el Empire State. Ahora, estamos hablando de ladrillos, un solo elemento, ladrillo. Y usted está construyendo una ciudad entera de 1.960 edificios. Y la está haciendo, ¿dónde? En la cabecita de un alfiler. No, menos área. Porque una bacteria tiene menos de 1 millonésima de miligramo. Vaya usted a hacer una ciudad en la punta de un alfiler con 100.000 millones de ladrillos. Caramba, eso es descabellado que el universo hizo toda esa estructura tan compleja. ¿Cómo a un científico se le puede ocurrir violar la segunda ley de la termodinámica en semejante forma? Ahora, ya explicamos que nosotros somos átomos, porque Dios lo que creó fue las partículas fundamentales que crearon los átomos. El átomo de hidrógeno, el de helio, ya son 2 protones. El litio, el primer metal, son 3 protones y 3 electrones. El berilio son 4 protones, 4 electrones. El boro, 5 protones, 5 electrones. Y así todos los elementos que existen, toda la materia son átomos que tienen un número de protones y un número de electrones. Y usted los une y forma un cuerpo humano, forma un vehículo, forma un árbol, porque todos son átomos. Y para crear esa bacteria, Dios usó 100.000 millones de átomos en una forma complejísima, los unió y dio vida vegetal, la bacteria. Únicamente Dios puede crear y formar semejante complejidad. Vayamos al texto de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y mi amado hermano, si los ejércitos de los cielos adoran a Dios,
Tú y yo nos postramos ahora delante de su presencia y lo adoramos por su grandeza, por su amor y por haber puesto delante de nosotros esta creación maravillosa para nuestro deleite. Gracias, Padre del cielo, por tu amor manifestado en la creación. Bendiciones y cielos abiertos.